La paz esté con ustedes. Amigos, en el segundo domingo de Pascua tenemos esta lectura maravillosa, inagotable del capítulo 20 de Juan. Es uno de los relatos de las apariciones de Jesús resucitado y he estado predicando sobre este asunto por 38 años y solo encuentro que al regresar año tras año algo fresco emerge. Estos son, de muchas maneras, los textos centrales de nuestra fe cristiana. Pablo dice, si Cristo no resucitó, nuestra fe es en vano. Todo gira alrededor de la resurrección. Entonces es necesario que ocupemos cierto tiempo revisando cuidadosamente estos textos. Escuchamos entonces, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo de los judíos, este es el día de la resurrección, pero tengan presente que su amigo, su maestro, ha sido ejecutado. Estaban en peligro, me refiero a un peligro serio. Estoy seguro que muchas autoridades, tanto las romanas como las judías, pensaron, vayamos tras estos tipos, busquemos y ubiquemos a sus seguidores. Por supuesto que entonces estaban aterrorizados. Pero a pesar de eso, Jesús, que había muerto en la cruz, y ellos lo sabían, Jesús llegó y se presentó en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Este es el momento que ningún filósofo podría haber adivinado. No podríamos deducir esta verdad a partir de cosas que conocemos de otras fuentes. Esto vino como gracia pura. Me refiero a que, a pesar de que las puertas estaban trabadas, no estaban listos para esto. De cierto modo, estaban intentando aislarse del mundo. Pero sin embargo, Jesús, como gracia, el Cristo resucitado, llega y les dice Shalom. Ahora, a nadie se le escaparía esto si estuvieran leyendo esto en el siglo I. Esto es lo que Israel deseaba a lo largo de toda la narrativa bíblica. Cuando Israel clamaba a Dios, Señor, ¿cuánto tiempo? ¿Cuándo vendrás? Señor, ¿cuándo enviarás al ungido? Señor, ¿cuándo actuarás? Lo que estaban anhelando era Shalom, era paz. Y el Cristo resucitado les dice eso precisamente, Shalom. Y luego este detalle que es tremendamente importante. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. El Jesús resucitado, aparición tras aparición, muestra siempre sus heridas. Uno de los signos, ya que estamos, de que no estuvieran tratando con el verdadero Señor resucitado, es si no hubiera tenido heridas. Las heridas de Jesús son un recordatorio de la oposición del mundo hacia Él. San Pedro entonces dice eso en uno de sus primeros sermones querigmáticos. Vino el autor de la vida y ustedes lo mataron. Es por eso que las heridas de Jesús en sus manos y sus pies y su costado son un recordatorio claro de nuestro pecado. Cada vez que estamos tentados de decir todo está bien con nosotros, no. La Iglesia afirma al Jesús herido. Es una acción tan beneficiosa porque todos adoramos hacerlo. Todos nosotros pecadores adoramos huir de nuestro pecado para negarlo. No. El autor de la vida vino y seamos honestos, si viniera hoy en esta forma física haríamos lo mismo con él. Lean a Dostoyevsky y el Gran Inquisidor para los detalles sobre eso. En las heridas de Jesús comprendemos que somos pecadores. Pero luego, ¿qué? Escuchen. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, la paz esté con ustedes. Sí, son pecadores y ven su pecado en las heridas de Cristo. Nadie juega aquí a esconderse. Pero a pesar de su pecado, el Señor resucitado dice de nuevo, Shalom. De esta manera, en verdad, nace la fe cristiana. Nada puede separarnos del amor de Cristo. Pablo dijo eso, ¿cierto? Ni los ángeles, ni los principados, ni las alturas, ni las profundidades. Nada en el mundo creado podría separarnos del amor de Dios porque matamos a Dios. Matamos a Dios. Vemos nuestros propios pecados en sus heridas y sin embargo, Él regresa con amor misericordioso, ofreciéndonos Shalom. Cada vez que se sientan tentados de decir, he hecho cosas pasadas de la raya, Dios nunca podría perdonarme eso es sencillamente falso, porque matamos a Dios y Dios regresó con amor misericordioso. Vean, y esa es la razón por la que puedes soplar sobre ellos y decir, reciban el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El amor compartido por el Padre y el Hijo. En ese amor, el Padre envía al Hijo. En ese amor, el Hijo acepta su misión. Y entonces, habiendo mostrado sus heridos y dicho Shalom,
Ahora el amor que conecta al Padre y el Hijo puede soplarse sobre ellos. Este es el momento en que nace la Iglesia. Eso es lo que significa ser un miembro bautizado de la Iglesia de Cristo. Es que Él sopló sobre nosotros el Espíritu Santo. Y entonces podemos convertirnos, escuchen ahora, nosotros mismos en una fuente de shalom y perdón. Hermoso, hermoso. Ahora, luego de ver esto, la segunda parte tiene que ver con Tomás. En todos mis años de predicación he encontrado que la gente adora la historia de Santo Tomás. Tomás el dubitativo, Tomás el que ha tenido dificultades para aceptar esto. Podría decirse que vivimos en un tiempo escéptico. Pienso que a lo largo y ancho de los siglos cristianos ha habido una corriente subterránea de escepticismo. Es por eso que la gente se ha identificado siempre con Santo Tomás. En mi propia diócesis aquí en Winona, Rochester, tenemos una cantidad de sacerdotes de India que sirven aquí y cada vez que los veo pienso en Santo Tomás, quien de acuerdo con los registros históricos se dirigió a evangelizar a India. Estuve con un grupo de sacerdotes de India la semana pasada que estuve en Roma y cada vez que los veía pensaba en Tomás, este hombre que fue a evangelizar India. Bueno, ¿qué tiene esta historia que es tan atrayente? Bueno, escuchen. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. En esta primera aparición, Tomás no estaba allí. Los otros discípulos le dijeron, «Hey, hemos visto al Señor, queremos compartirte la mejor noticia posible». Él dice, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». Ahora, esta es la actitud, como digo, de mucha gente a través de los tiempos, incluyendo la actualidad. Escépticos que encuentran un poco difícil de asimilar la afirmación cristiana. ¿Cómo puedes aceptar esto? No voy a creerlo a menos que pueda verificarlo. Bueno, una semana más tarde, Jesús aparece de nuevo, esta vez Tomás está con ellos, y él dice, «Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree». Quiero hablar un poquito sobre el juego de fe y razón, porque ese es un gran tema que respalda esta historia, el juego entre fe y razón. Primero esto, por favor no les crean a los nuevos ateístas que florecieron hace 25 años, que tristemente convencieron a una generación entera de jóvenes de que la fe significa credulidad, significa superstición, significa aceptar cosas en base a ninguna evidencia, creer en cualquier cosa, cualquier afirmación loca que se haga. Eso no es lo que significa fe para la Iglesia. Todo eso, podría decirse, está en el lado cercano de la razón. ¿Entienden a lo que me refiero? Son cosas que son aceptadas sin análisis crítico, no se involucra la razón. Y simplemente acepto cosas sobre ninguna base. Bueno, eso es credulidad, eso es ingenuidad, eso es superstición. Y escuchen, la Iglesia no está interesada en eso. La Iglesia no tiene ningún interés en atraer gente en una credulidad ingenua. La fe a la que se refiere la Iglesia es una confianza en el lado lejano de la razón. Permítanme decirlo de nuevo, la fe auténtica no es infrarracional, no está antes de la razón, es suprarracional, está más allá de lo racional. Cuando la razón ha realizado su trabajo, la fe acepta ahora en confianza. Voy a darles un ejemplo que creo es muy apropiado, una comparación. Piensen en la forma que llegamos a conocer a otro ser humano. Tal vez estés interesado en alguien y has escuchado sobre él o ella y podrías decir, bueno, voy a buscar esa persona en Google. Y Google puede decirte mucho ahora. Y pueden descubrir cuándo nació esa persona, dónde creció, a qué escuela asistió, cuáles son sus opiniones, tal vez controversias en las que participó. Pueden descubrir muchísimo. Y luego tal vez pueden observar a la persona por sí mismos, en TV o lo que sea, videos. Y luego digamos que tienen la oportunidad de encontrarse con esa persona. Bueno, muy bien. Entonces la razón puede continuar trabajando y pueden aprender más y más cosas sobre esa persona. Fabuloso. Quiero todo eso, eso es muy bueno. Nunca queremos adormecer la razón cuando estamos conociendo a alguien. No, lo deberían pensar detenidamente. Pero ahora, imagínense que llega un momento en que se genera una comunión con esa persona. Han aprendido mucho por sí mismos, mediante la razón,
Pero ahora la persona decide revelar algo que nunca podrían haber conocido de otra manera, que no podrían haber conocido a través de observar el comportamiento de la persona. Nunca podrían haberlo conocido por escucharlo de otros. Algo cercano al corazón de esa persona que solo él o ella podría revelar. Cuando dices, de acuerdo, confío en ti, creo en lo que me has contado, eso es lo que la Iglesia llama fe. ¿Podemos aprender muchas cosas de Dios y de Cristo utilizando la razón? Sí, nada malo en ello, nada realmente malo en el deseo de Tomás de ver, en su deseo de conocer por sus propios términos. No hay nada malo en ello mismo. ¿Cuál es el problema? De nuevo, escúchenlo a él. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. ¿Cuál es el problema con Tomás? No es el que esté ejercitando la razón, sino que está intentando agresivamente dominar la situación en sus propios términos. Continúen con mi analogía. Están tratando de conocer a alguien y han aprendido mucho a través de la razón. Estupendo. Ahora comienzan a ametrallar a esa persona con toda clase de preguntas indiscretas. «Hey, hay mucho más que quiero saber de ti, cuéntame sobre esto. Hey, me estás ocultando algo, quiero saberlo en mis términos y en mis tiempos». ¿Qué hará esa persona? Seguramente replegarse. Yo lo haría. Correría hacia el otro lado. Nunca llegarán a conocer el corazón de la persona si están en esa postura agresiva. Antes bien, deben entrar en la postura de la confianza. Jesús se aparece a los discípulos no en sus términos, sino en los de Él. No en sus tiempos, sino en los suyos. No a la manera que ellos quieren, sino en la que Él quiere. Esa es la fe auténtica. No se opone a la razón, sino que va más allá y entonces complementa a la razón. Solo una última idea. Siempre he encontrado esto muy fascinante. Tomás no está cuando el Señor viene por primera vez. Eso significa que no está con la Iglesia. La segunda vez que Tomás está allí, está con los 11, está con la Iglesia. ¿Cómo llegamos a ver a Jesús? Bueno, haciéndole un montón de preguntas inquisitorias en mis propios términos. No. No llegarás a Él así. Antes bien, llegarás a verlo. Serás invitado a la fe precisamente en la Iglesia. ¿Tiene sentido? En la liturgia, en las lecturas, en la comunidad de creyentes que los conecta a la Iglesia a lo largo de los tiempos, en el pensamiento de los grandes teólogos y filósofos, en las obras de arte de los grandes genios de nuestra tradición, es cuando estamos dentro de la Iglesia que Jesús se nos revela más completamente. Y luego esto es lo último que quiero que vean. Y aquellos que tal vez se sientan como Tomás y sientan que tienen dificultades para creer y tienen muchas preguntas, habiendo visto al Señor resucitado, dice Tomás, Señor mío y Dios mío. No hay nadie en el Nuevo Testamento que dé un testimonio más absoluto y elevado de Jesús que este. Nadie. Todo tipo de personas se equivocan sobre Él. Todo tipo de personas ven un poquito aquí, otro por allá. Es Tomás el incrédulo el que fue conducido finalmente por medio de la razón y de la fe hacia la mayor confesión en el Nuevo Testamento. Así que pasen un poco de tiempo, tal vez especialmente los que luchan con el escepticismo, muévanse a la situación de Santo Tomás, este hombre que testimonió la divinidad del Señor y llevó la fe hasta los confines del mundo. Y Dios los bendiga.